Relájate, respira despacio y deja que la noche, con su luz tenue, te acerque a historias que no piden ser resueltas ahora. Antes de quedarte dormido, escucha estas piezas de nuestro pasado que por distintos motivos quedaron en pausa, hallazgos reales que la historia no terminó de contar. No siempre fue el tiempo quien perdió las respuestas, a veces fue la decisión de cerrar una puerta. En la ladera de la cordillera del Cóndor, donde la niebla se enreda con los pliegues de la selva y el suelo guarda sonidos que el mundo moderno apenas recuerda, hay relatos que circulan entre los pueblos shuar como advertencias y permisos. Allí conviven las montañas y la memoria de quienes las cuidan. Para los guardianes tradicionales, ciertos lugares son vedados por razones que mezclan lo espiritual y lo práctico. Protección del territorio, respeto a los ancestros o simplemente la certeza de que hay sitios que no deben ser perturbados. Es en ese escenario que surge la historia de la llamada Cueva de los Tallos, un nombre que, en algunas versiones, alude a formaciones largas dentro de una cámara, y con ella la versión más extraordinaria y a la vez más fragmentaria, la existencia de planchas metálicas grabadas, una especie de biblioteca de placas que, según testimonios, describirían símbolos o inscripciones fuera del patrón conocido en la región. Hay que detenerse en cómo conocemos esta historia. Parte de ella procede de relatos orales de comunidades shuar, otra parte proviene de exploradores y testigos que, en la década de 1970, afirmaron haber visto o recibido descripciones de cámaras internas con placas metálicas. Uno de esos nombres que aparece en varias versiones es Juan Morik, un explorador cuyo testimonio en fuentes secundarias describe con detalle narrativo el hallazgo de cámaras con superficies metálicas decoradas. Es importante decir que la existencia de Morik como testigo aparece en relatos periodísticos y en fuentes no siempre verificadas. Por tanto, su testimonio debe ser tratado como tal, un testimonio interesante y valioso, pero que no equivale a una publicación científica revisada por pares. En 1976, según registros terciarios y testimonios conservados en reportes periodísticos, se organizó una expedición en la zona que incluyó a científicos, personal militar y, sorprendentemente para muchos, la participación de Neil Armstrong. Este dato, la presencia de Armstrong, aparece en varias crónicas y ha sido repetido en distintos relatos del episodio. En el guión de la historia que han contado algunos testigos, Armstrong figura entre los observadores que acompañaron las tareas en terreno. Las fuentes directas del equipo científico de aquella época y la documentación institucional sobre la expedición son escasas en el dominio público. Algunos archivos mencionan la intervención de expertos y personal con formación técnica, pero carecemos de un inventario claro y público de planos de exploración detallados. Del trabajo de esa expedición quedó, según lo que circula en las fuentes indirectas, un informe oficial que concluyó, en términos amplios, que los fenómenos observados eran naturales. La redacción de ese informe, disponible en extractos para ciertos investigadores, no incluyó planos completos de las cámaras ni registros exhaustivos de las zonas internas que supuestamente contenían las supuestas placas metálicas. Es decir, hubo una conclusión general que apuntó a procesos naturales, pero faltaron descripciones técnicas pormenorizadas y registros cartográficos abiertos a la comunidad científica amplia. Esa falta no es trivial. En arqueología, la ausencia de planos y registros dificulta la replicación y la verificación. Poco después de esa fase de trabajo, y según relatos de la misma región y notas administrativas, el acceso a la cueva se restringió. Las razones oficiales para la limitación variaron según la versión: preocupaciones por la conservación del sitio, riesgo de daños por exploraciones no controladas, interés por proteger contextos culturales de comunidades locales y, en algunos comunicados, motivos de seguridad regional. En el terreno práctico, la consecuencia fue la misma. Menos investigadores pudieron entrar y examinar la cueva con la tranquilidad y el rigor que exige un estudio arqueológico amplio. Aquí conviene distinguir claramente niveles de certeza. Hecho, hubo una expedición con participación técnica en 1976 y existe registro de un informe oficial. Testimonio: Juan Morik y otros testigos describieron cámaras con placas metálicas. Estas descripciones circulan en fuentes periodísticas y relatos orales. Evidencia publicada: inexistente o cuando aparece fragmentaria. No hay un corpus accesible de planos o estudios que permita una evaluación contundente por parte de la comunidad científica internacional.
Hipótesis populares, que existiría una biblioteca metálica con inscripciones no identificadas. Todas estas hipótesis deben leerse con cautela. La arqueología opera con pruebas que pueden ser frágiles, incompletas o condicionadas por decisiones administrativas. ¿Por qué una expedición que incluya a perfiles científicos y a una figura pública acabaría con tanta incertidumbre? Las explicaciones son múltiples y no mutuamente excluyentes. Primera, conservación. El interior de una cueva, una vez alterado, puede perder parte de su integridad. La tentación de restringir el acceso para proteger un sitio de saqueo o deterioro es legítima. Segunda, contexto cultural. Las comunidades Shuar y otros actores locales tienen sus propios mandatos sobre lo que puede investigarse y cómo. Respetar esos límites implica a veces detener trabajos que la ciencia quisiera extender. Tercera, limitaciones técnicas y logísticas. La cordillera del Cóndor es un territorio complejo, con infraestructura limitada. Un estudio detallado exige recursos, tiempo y permisos que no siempre coinciden. Cuarta, fallas en la comunicación institucional. Un informe parcial o con conclusiones generales puede cerrarse por motivos administrativos sin que exista un proceso de rendición de cuentas público sobre lo realizado. Todas estas razones y su encadenamiento muestran un patrón que se repetirá a lo largo de esta serie. Hallazgos o rumores sorprendentes, una intervención inicial de investigación, conclusiones oficiales breves o parciales, y finalmente una rémora administrativa que impide que la comunidad científica y el público tengan acceso pleno a los materiales. Sea por prudencia, obstrucción logística o respeto cultural, la consecuencia última es la misma: preguntas que no encuentran un cauce para ser verificadas. La historia de la cueva también es, en cierto modo, la historia de cómo el rumor se abre paso en los vacíos informativos. Cuando un informe no entrega planos, cuando los registros fotográficos o las piezas quedan en custodia sin exposición, la imaginación llena huecos. De ahí nacen relatos de bibliotecas de metal, de inscripciones distintas, de objetos que aparentemente no encajan con el registro cultural conocido. Es comprensible, el misterio seduce, pero la seducción no equivale a evidencia. La voz de las comunidades Shuar, que sobrevuela estas versiones, añade otra capa a la narración. Para ellas, el hecho de que una cueva sea vedada no necesariamente significa que allí haya algo extraño en el sentido sensacionalista. Puede significar simplemente que el lugar alberga objetos o espacios con un valor ritual o simbólico que no están destinados a la exposición. Los relatos orales son testimonios de un modo de relacionarse con el pasado que no siempre coincide con la lógica de la investigación arqueológica occidental. Respetar esa diferencia es fundamental. No podemos reducir las restricciones de acceso a una supuesta conspiración institucional sin considerar la soberanía cultural de las comunidades. Al mismo tiempo, la ausencia de publicaciones académicas revisadas sobre la cueva abre una pregunta práctica para la investigación. ¿Qué se necesita para que un hallazgo sea evaluado por pares y se integre al corpus arqueológico? En general, la respuesta pasa por documentación exhaustiva, planos, fotografías de contexto, inventario de piezas y análisis material, dataciones, estudios de composición. En el caso de la Cueva de los Tallos, según la evidencia disponible públicamente, faltan muchos de esos elementos. Y allí where the story becomes both frustrating and intriguing, porque la posibilidad de algo inusual queda como una tenue estela, visible pero difícil de tocar. No es necesaria una explicación extravagante para que un hallazgo permanezca en sombra. A veces basta la conjunción de prudencia y burocracia. A veces la decisión de proteger un sitio termina sin querer archivando información. A veces la distancia entre un testimonio vivaz y un informe técnico definitivo es demasiado grande para que el público pueda conectar ambas piezas. Si esta historia te intriga y quieres más episodios sobre enigmas arqueológicos documentados, suscríbete ahora para no perderte los próximos relatos. Déjate llevar ahora hacia otro paisaje, la vasta y polvorienta pampa del sur del Perú, donde el viento parece dibujar líneas sobre la tierra, y la escala de las figuras obliga a mirar el mundo desde arriba. Las líneas de Nazca son, en apariencia, trazos simples sobre la superficie. En realidad, son dibujos gigantescos, caminos y signos que se revelan solo desde la altura. Ese rasgo fue central para que el sitio se volviera escenario de preguntas que aún hoy persisten. ¿Cómo se hicieron?
El procedimiento técnico, según los estudios arqueológicos, es más prosaico que místico. Los geoglifos se trazaron retirando la capa superficial del desierto, una costra de guijarros oscuros, lo que dejaba al descubierto una capa más clara de tierra debajo. Esa manipulación del suelo permitía crear contraste suficiente para que las figuras se distingan desde arriba. No se trató de labrar con herramientas sofisticadas en altura. Fue más bien una operación de diseño a gran escala, aplicada sobre un paisaje estable, que, por la aridez del clima, preservó esos trazos durante siglos. Ese proceso técnico está bien documentado y explica por qué muchas figuras se han mantenido. También explica por qué, desde el suelo, la percepción es decepcionante. Las líneas son visibles como caminos rasgados. La dimensión completa solo se alcanza desde el aire. Esa condición ha condicionado la interpretación del sitio desde sus primeros descubridores modernos. Son caminos ceremoniales, calendarios para marcar eventos agrícolas, mapas rituales o una combinación de funciones. Las explicaciones académicas más aceptadas optan por una mezcla. Prácticas rituales relacionadas con el agua y el territorio, episodios de peregrinación y signos con valor simbólico colectivo. Entre las figuras más discutidas aparece la llamada figura del astronauta, una forma antropomorfa con rasgos inusuales, que algunos interpretaron, en versiones mediáticas y populares, como una representación de alguien con casco. Es importante subrayar que la interpretación como astronauta pertenece a una lectura moderna y popular más que a una conclusión académica. Los estudios formales describen la figura como una combinación de rasgos estilizados, ojos grandes, brazos extendidos, elementos que podrían representar atuendos rituales, sin evidencia de que su intención fuera semejante a la de un ser con casco en el sentido contemporáneo. Es por tanto una de las muchas formas de Nazca que admite múltiples lecturas, y la variedad de interpretaciones dice menos sobre la figura en sí que sobre las expectativas de quienes la miran. En las últimas décadas, la investigación de Nazca ha cambiado de herramientas sin cambiar totalmente las preguntas. La llegada de imágenes satelitales de alta resolución y, más recientemente, el empleo de algoritmos basados en inteligencia artificial para detectar patrones, ha ampliado el repertorio conocido. Estudios recientes han detectado trazos y figuras menores que, por su tamaño o por el deterioro, pasaban desapercibidos al ojo humano desde el aire tradicional. Estos hallazgos no resuelven la pregunta central sobre la intencionalidad última de todos los geoglifos, pero sí alteran la magnitud del fenómeno. Lo que parecía un conjunto definido, ahora aparece como parte de una red más compleja de intervenciones humanas en el paisaje. Esto tiene implicaciones concretas. Primero, ensancha la escala del proyecto interpretativo. Si hay más figuras de lo que se pensaba, las lecturas funcionales, rituales, calendáricas, procesionales, deben incorporar una mayor variedad de expresiones y tiempos. Segundo, subraya la importancia de la preservación. Más figuras descubiertas significan más responsabilidad para proteger el terreno, controlar vuelos y regular el avance turístico. En el caso de Nazca, las regulaciones sobre vuelos y drones son estrictas por razones de conservación. El turismo aéreo, en particular, se administra para minimizar el riesgo de daño físico y de erosión por el ruido y la perturbación. Aquí de nuevo aparece el tema del acceso. En Nazca, la imposibilidad de ver el conjunto desde el suelo relega a la interpretación aérea y condiciona qué preguntas pueden formularse. La tecnología ayuda, pero no sustituye a la investigación de campo cuidadosamente planificada. Asimismo, la exposición mediática, las imágenes dramáticas, los titulares sobre figuras enigmáticas, tiende a simplificar problemas complejos, orientando la mirada del público hacia lo llamativo y no necesariamente hacia lo metodológicamente relevante. Nazca plantea una tensión clásica: ¿cuánto puede la ciencia sumar sin alterar lo que estudia? Las protecciones que impiden acercarse demasiado con equipos pesados buscan conservar el sitio, pero también limitan la experimentación que podría ofrecer nuevas respuestas. Además, la pluralidad interpretativa, ritual, calendario, caminos ceremoniales, nos obliga a aceptar que varias funciones pudieron coexistir. No hay una única clave que abra la totalidad del conjunto. Cuando las nuevas herramientas revelan más figuras, se renueva la pregunta esencial: ¿qué buscaban quienes trazaron esas líneas? La arqueología ofrece marcos interpretativos, pero en muchos casos no logra traducir la intención original en una conclusión única. Eso no es fracaso científico, es la honestidad de reconocer que la evidencia a veces queda fragmentaria y que el significado social de un acto antiguo puede ser irreducible a una sola explicación.
Al pensar en Nazca desde la noche, imagina ahora la pampa extendida bajo un cielo inmenso, y en el silencio que rodea esas líneas, que solo el vuelo puede comprender del todo. Imagina también la sensación de desasosiego que nace cuando la tecnología te muestra una figura nueva, y al mismo tiempo, el acceso para su estudio riguroso se complica por la protección del sitio. Esa contradicción es parte de la vida de los lugares arqueológicos. Preservar, sí, pero a veces preservar también significa posponer respuestas. En este punto del relato la pregunta se vuelve doble. Primera, ¿qué se gana al proteger un sitio evitando su estudio extensivo? Segunda, ¿cuánto pesa la prudencia frente al reclamo legítimo de conocimiento público? Las respuestas no son simples. En muchos casos, la respuesta ética y práctica ha sido buscar un equilibrio, protocolos de investigación que involucren a las comunidades locales, permisos estrictos, documentación detallada y tecnologías no invasivas. Pero ese equilibrio es frágil y costoso. Por eso, proyectos que podrían dar más claridad llegan a pausarse o a reprogramarse indefinidamente. Nos quedamos aquí, con la noche como testigo, y con la sensación de que las preguntas se multiplican. En la cordillera del Cóndor, placas que podrían cambiar relatos han quedado en informes parciales. En Nazca, las figuras de la tierra nos desafían a mirarlas en su totalidad sin dañarlas. En ambos casos, la tensión entre acceso y protección, entre testimonio y verificación, deja un campo fértil para la curiosidad y para el respeto. Más adelante, en el mismo hilo nocturno, recorreremos otros casos: la losa de Pacal en Palenque con su iconografía debatida, el mapa medieval que desafía cronologías y las enormes cabezas olmecas que plantean preguntas técnicas sobre cómo fueron movidas y enterradas intencionalmente. Serán historias que mantienen el mismo patrón: evidencia real, intervención inicial y luego algún tipo de cierre que transforma el hallazgo en enigma. Por ahora, permite que estas imágenes, la cámara sellada, las líneas que solo el cielo ve, se asienten en tu mente como pequeños signos pendientes de una respuesta. El templo de las inscripciones en Palenque se alza como un gesto arquitectónico que mira al pasado con la gravedad de quien guarda una historia. Allí, en la penumbra controlada de una cámara funeraria que los arqueólogos abrieron con cautela, apareció la losa que ahora nos mira desde imágenes repetidas, la tapa del sarcófago de Pacal. La figura grabada sobre su superficie ha alimentado durante décadas un diálogo entre la interpretación académica y la imaginación pública, y es en ese diálogo donde vale la pena detenerse esta noche. Lo que sabemos con mayor seguridad es el marco arqueológico. La tumba pertenece a Kinich Yanab Pacal, conocido como Pacal el Grande, gobernante de Palenque durante el siglo VII. El conjunto funerario, colocado en la estructura que hoy llamamos Templo de las Inscripciones, incluyó ofrendas, una cámara doméstica convertida en recinto mortuorio y la losa que cubre el sarcófago. La iconografía maya es densa y simbólica. Los especialistas que han trabajado el sitio la leen a través de matrices culturales bien estudiadas: el árbol cósmico, el viaje al inframundo, la regeneración vital ligada a ciclos celestes y agrícolas. Esa lectura, apoyada en inscripciones y comparaciones iconográficas dentro de la tradición maya, explica la composición como una escena de tránsito mítico, Pacal en tránsito, la cosmología que lo sostiene. Junto a esa lectura académica, hay otra que ha capturado la atención pública porque, a primera vista, apela a una percepción distinta. Al observar la losa con una mirada no especializada, es posible identificar contornos que sugieren elementos con apariencia funcional, formas que recuerdan palancas, estructuras envolventes, un paisaje que algunos describen como cabina o controles. Es importante recordar, esa interpretación visual no surge de un estudio técnico sobre la pieza, sino de una lectura proyectiva y, en muchos casos, de una emergencia mediática que busca analogías con formas contemporáneas. En términos rigurosos, la arqueología no puede aceptar una semejanza anecdótica como prueba de una función tecnológica desconocida. Lo que sí puede hacer es anotar la diferencia entre una lectura simbólica informada por el contexto cultural y una lectura visual que responde a patrones modernos de percepción. Las limitaciones científicas en torno al sarcófago no son producto de negligencia, sino de prioridades de conservación. El material, la fragilidad de las pinturas y la complejidad del contexto obligan a procedimientos que, por definición, restringen la intervención.
La prioridad es preservar. Cualquier análisis invasivo que pudiera dañar la losa o las pinturas queda sometido a una valoración estricta. En la práctica, eso significa que ciertas pruebas, por ejemplo, micromuestreos para datación o para análisis de pigmentos en puntos muy sensibles, solo se autorizan en condiciones excepcionales y con protocolos que pueden alargar años. Así, la frontera entre lo que podemos afirmar y lo que se nos resiste se dibuja otra vez entre la necesidad de conocimiento y el mandato de cuidado. Mientras tanto, la losa sigue cumpliendo su doble función. Es objeto de estudio y relicario de preguntas. Al mirarla en la noche, es fácil imaginar dos escenas contrapuestas y, sin embargo, compatibles. Por un lado, la comunidad académica que reconstruye un mundo simbólico coherente con la producción artística maya. Por otro, el público contemporáneo que proyecta sobre la piedra formas de su propio presente, buscando sentido en lo reconocible. Ninguna de las dos escenas agota la realidad del objeto. La losa contiene significado dentro de su tradición cultural y al mismo tiempo actúa como espejo de nuestras expectativas contemporáneas. Pasamos ahora a una cartografía distinta, menos tropical y más gris por el paso de siglos. El mapa conocido en algunas fuentes como el mapa de Vinlandia o Vinland, un pergamino medieval cuya existencia ha generado debates técnicos que merecen atención, porque ilustran bien cómo una evidencia puede quedar en suspenso por cuestiones de metodología. El caso comienza con la aparición del mapa en un archivo y con la sorpresa de que, sobre una hoja de pergamino aparentemente medieval, alguien había dibujado una costa que algunos compararon con las costas de Norteamérica conocidas por los vikingos como Vinlandia. La discusión científica no tardó en poner en tela de juicio la simplicidad de la afirmación. Por un lado, el soporte del mapa, el pergamino, fue fechado mediante análisis paleográficos y por el estudio de la piel y los métodos de encuadernación. En apariencia, ese soporte podía situarse en la Edad Media. Por otro lado, el trazo de la tinta llamó la atención por contener una impureza atípica. Análisis químicos reportaron la presencia de dióxido de titanio en la tinta, un compuesto cuya utilización no se asocia con recetas medievales convencionales. En términos técnicos, ese hallazgo abre dos rutas. O bien algo en el pigmento fue contaminado posteriormente, o bien la tinta incorporó un material que, en principio, no correspondería a la cronología del pergamino. La tensión entre datación del soporte y composición de la tinta no se resuelve con un simple cotejo. Exige protocolos de conservación, reproducción de muestras y un diálogo entre especialistas en paleografía, química de materiales e historia del arte. Lo que ocurrió en muchos archivos es que, frente a esa disonancia, la institución responsable optó por archivar el caso y limitar su exhibición pública hasta que un equipo multidisciplinario pudiera dar una respuesta sólida. Ese archivo temporal, concebido como prudente, terminó siendo percibido por algunos como una clausura. La noticia se espesa, la discusión pública se erosiona y el debate académico queda en espera. La consecuencia es conocida. Sin una publicación revisada que aborde ambos aspectos metodológicos, la pregunta queda abierta y la interpretación se fragmenta entre quienes dan peso a la datación del soporte y quienes enfocan su atención en la química de la tinta. Este ejemplo revela cómo la ciencia, más que un instrumento para eliminar misterio, es un proceso que a veces amplifica la incertidumbre cuando los métodos se encuentran con resultados contradictorios. La prudencia institucional busca evitar conclusiones precipitadas, pero la ausencia de resultado también puede alimentar leitmotiv de misterio público. Es un delicado equilibrio, el archivo como custodia responsable, la demora como factor que alimenta la especulación. Retrocedemos ahora hacia el Golfo de México, donde las cabezas colosales olmecas nos presentan otra modalidad de pregunta, no tanto sobre qué representan, sino sobre cómo fueron hechas y transportadas. Es fácil al mirar una de estas esculturas quedarse en la impresión estética. Rasgos toscos, rostros severos, cascos que abultan la cabeza y un gesto que parece detenido en una solemnidad profunda. Pero la curiosidad técnica conduce a interrogantes concretos. ¿Cómo se tallaron bloques de basalto de varias toneladas con herramientas de la época? ¿Cómo se trasladaron desde canteras, a veces situadas a muchos kilómetros de distancia? Las respuestas que ofrecen los estudios arqueológicos involucran una combinación de trabajo humano intensivo, organización social y técnicas aprovechadas del entorno. Las canteras proporcionaban la materia prima, los equipos humanos, la mano de obra y la tecnología de la época. Palancas, rodillos de madera, sistemas de arrastre y la utilización de caminos preparados para el transporte. Los procesos requerían planificación y coordinación a gran escala.
no es un azar técnico, es una hazaña social. Al mismo tiempo, el hallazgo de contextos en los que algunas cabezas aparecen enterradas intencionalmente añade una capa interpretativa que trasciende lo técnico y entra en lo ritual o político. Enterrar, ocultar o venerar estas piezas puede haber sido parte de prácticas de transformación social, de cambio de regímenes o de renovaciones simbólicas en el paisaje. Lo que sorprende no es que no sepamos cómo exactamente se movieron todas las cabezas. La arqueología trabaja con hipótesis plausibles, sino que la evidencia directa de sistemas de transporte a gran escala no siempre esté preservada. La madera se pudre, los caminos se borran, las marcas de uso se disuelven con el tiempo. Por eso la pregunta no es necesariamente deudora de una carencia metodológica, sino de la naturaleza fragmentaria del registro arqueológico. Aún así, la magnitud del esfuerzo requerido para mover y tallar estas esculturas ilumina aspectos sobre la organización social olmeca, niveles de autoridad, asignación de recursos y la capacidad de encuadrar el trabajo en proyectos comunitarios de largo aliento. En regiones remotas y montañosas de Asia, otra historia ha circulado durante décadas con menos respaldo académico del que sus narrativas populares le han otorgado, la de las piedras Dropa. El relato clásico ubica su descubrimiento en cavidades entre China y el Tíbet, con discos de piedra encontrados en galerías y fotografías antiguas que circulan en diferentes compilaciones. Lo que distingue a este caso no es solamente su contenido gráfico, sino la historia de su verificación. Las publicaciones académicas revisadas que respalden su interpretación son escasas o inexistentes, y entre investigadores serios existe consenso en que la documentación primaria es fragmentaria, parcial y en muchos casos conflictiva. El proceso de verificación, insistamos en ello, exige acceso a las piezas originales, análisis de su composición mineral y un catálogo contextual que permita fecharlas y situarlas culturalmente. En el caso Dropa, la negación o la amnesia institucional sobre la custodia de los objetos ha sido un rasgo recurrente en las narrativas disponibles. Fotos antiguas, testimonios y libros de divulgación se cruzan con silencios o declaraciones oficiales que no confirman hallazgos. Esa falta de trazabilidad convierte al caso en un enigma documental más que arqueológico probado. Es decir, no es que la pieza, si existe, sea imposible de explicar, es que la cadena de custodia, la referencia científica y el acceso público no han alcanzado la calidad que permitiría integrarla al discurso académico. La ausencia de verificación sirve de recordatorio para algo que ya hemos visto antes. En arqueología, el silencio institucional o la pérdida de documentación tienden a crear espacios donde la imaginación se expande. Las fotografías antiguas sin procedencia clara, los relatos orales sin archivo, las referencias en textos populares que no remiten a inventarios verificables. Todo eso da forma a un enigma que, en muchos casos, depende más de la ausencia de control documental que de la rareza material en sí. Cambiamos ahora de hemisferio y nos vamos al Japón insular, a los tiempos del período Jomon y a las pequeñas figuras dogu que, con su diseño extraño, ojos abultados, proporciones no humanamente naturales, en ocasiones fracturas deliberadas, siguen planteando preguntas sobre función y significado. Las dogu son, por su tamaño y material, generalmente arcilla cocida, piezas que hablan de ritualidad doméstica o comunitaria. Se ha sugerido que algunas pudieron usarse en prácticas de curación, en representaciones de deidades o como objetos vinculados a rituales de fertilidad. La diversidad formal entre ejemplares sugiere múltiples usos y ritualidades. Otra característica que los arqueólogos notan es la práctica, documentada en algunos contextos, de fracturar deliberadamente figurillas como parte de la ceremonia. Ese acto, lejos de ser un simple acto de destrucción, podría formar parte de un ritual de cierre o de una ofrenda. La protección patrimonial, sin embargo, introduce límites prácticos a lo que podemos saber sobre cabeza funcional de estas figurillas. Muchas dogu son frágiles y su estudio requiere equipos de conservación delicados. Además, el valor cultural de las piezas para comunidades locales y para la historia nacional impone un deber de cuidado. No se puede someter cada objeto a pruebas invasivas solo por curiosidad. El resultado es una tensión familiar, protección que preserva, pero que a veces deja interrogantes sin responder. Desde Japón nos trasladamos hacia la cuna de las civilizaciones urbanas, a sitios del período Ubaid en la Baja Mesopotamia, donde han aparecido figurillas con rasgos reptilianos o al menos con elementos iconográficos atípicos frente al corpus simbólico conocido. Estas piezas llaman la atención porque rompen una relativa continuidad simbólica.
En contextos Ubaid se esperaría hallar animales, humanos y deidades con rasgos consistentes dentro de la tradición, pero algunas figurillas exhiben rasgos que evocan, para ojos modernos, formas reptilianas. La anomalía no implica necesariamente un contacto con algo exógeno. Podría responder a variaciones regionales, experimentaciones iconográficas o convicciones locales particulares. El gran problema que enfrenta su estudio, y que repite otros patrones vistos, es la pérdida material por saqueos, por destrucción durante conflictos y por falta de documentación contextual. Piezas aisladas, sin inventario estratigráfico, llegan a museos o colecciones privadas sin poder reconstruir su entorno original. Cuando la pérdida de contexto es severa, la interpretación se vuelve especulativa. Sin estratigrafía ni ofrendas asociadas, la función y la cronología relativa se vuelven difíciles de asegurar. En consecuencia, lo que podría ser una variación significativa de la iconografía Ubaid queda como anécdota en las catalogaciones o como una curiosidad cuyo significado real se nos escapa. Si hay un hilo común que encontramos en todos estos casos, la cueva en la cordillera del Cóndor, las líneas que solo el vuelo comprende, la losa de Pakal, el mapa medieval, las cabezas olmecas, las piedras Dropa, las dogu y las figurillas Ubaid, es lo que podríamos llamar la política del silencio y de la custodia. No hablo aquí de teorías conspirativas que atribuyen intencionalidad maligna a instituciones. Hablo más bien de una concatenación de decisiones y condiciones que, combinadas, conducen a la suspensión del conocimiento. A veces la protección patrimonial impide la experimentación. A menudo la logística y los recursos limitan la profundidad de los estudios. Con frecuencia la fragilidad de los materiales aconseja la prudencia, y otras tantas, la pérdida de contexto por saqueos o malas prácticas científicas deja a las piezas huérfanas de su narración. Ese patrón administrativo, el informe parcial, el archivo temporal, la restricción de acceso, no es necesariamente mala fe, puede ser una expresión de ética, custodiar para no destruir, pero también puede generar un efecto colateral que es el que observamos en el imaginario público, una ausencia que el rumor y la narración llenan con conjeturas. La respuesta para la comunidad científica sería idealmente transparencia y comunicación metodológica, publicar protocolos, abrir las mesas de trabajo a la revisión por pares, explicar por qué ciertas pruebas no se hicieron y bajo qué condiciones se podrían llevar a cabo. Donde esa transparencia falta, la narrativa pública se fragmenta y la curiosidad se hace rumor. Hay una dimensión humana en esta historia que conviene recordar antes de cerrar la noche: la fragilidad de los materiales y la dignidad de las culturas. Los contextos arqueológicos no son solamente objetos, son vestigios de vidas, de cosmovisiones y de prácticas que merecen respeto. Cuando una comunidad reclama para sí la custodia de un sitio, no necesariamente está buscando esconderlo del mundo. Muchas veces está pidiendo que la tensión entre investigación y cuidado se resuelva con su participación. Los mejores proyectos arqueológicos contemporáneos son aquellos que involucran a las comunidades locales, que negocian permisos y que construyen protocolos conjuntos. Ese camino no siempre es fácil ni lineal, pero constituye una alternativa que nos aleja de la dicotomía entre ocultamiento y revelación. Al enfrentarnos a estos enigmas, la disciplina arqueológica tiene una virtud y una limitación. Su virtud es la paciencia de los métodos. Su limitación es la dependencia de contextos que por su naturaleza a menudo llegan fragmentados. La paciencia científica permite someter hipótesis a pruebas y evita conclusiones precipitadas. A la vez, esa paciencia puede ser interpretada por el público como indiferencia o como sigilo. En ese cruce nacen las historias que hemos escuchado esta noche, algunas fundadas en pruebas, otras nacidas en vacíos, todas reflejos de la manera en que la humanidad busca continuidad en su pasado. La noche ya avanza y las imágenes se vuelven más precisas en la penumbra. La cámara sellada en la cordillera del Cóndor, la vasta pampa de Nazca que solo el cielo descifra, la losa de Pakal que interroga por su forma, el mapa que enfrenta tinta y pergamino, las cabezas olmecas que sugieren organización social monumental, las piedras Dropa que piden verificación, las dogu que mezclan fragilidad y ritual, las figurillas Ubaid marcadas por pérdidas de contexto. Todas ellas conforman un paisaje de interrogantes donde la ausencia de pruebas concluyentes no es simple vacío, es un espacio conjugado entre cuidado, pérdida y decisión administrativa. Antes de despedirnos, queda una pregunta que nos acompaña desde el principio y que en este punto suena más urgente porque no busca respuestas fáciles, sino una postura frente al misterio. ¿Qué preferimos como comunidad? ¿Certezas cómodas que cierren preguntas con conclusiones provisionales o la incomodidad de aceptar que el conocimiento a veces se detiene por motivos legítimos, conservación, respeto, logística, y nos deja interrogantes abiertos? No es una pregunta retórica sacada de un libro, es un desafío práctico. Elegir una u otra alternativa implica decidir qué valoramos más,
la rapidez de la narrativa o la integridad del objeto. Así, cuando apagues la luz y cierres los ojos, permite que estas escenas, la piedra que no fue muestreada, la losa que guarda ambigüedad, la línea que solo el vuelo completa, se conviertan en imágenes que resisten la tentación de una explicación inmediata. La curiosidad puede convivir con la prudencia, la fascinación con el respeto, el deseo de saber con la obligación de cuidar. Mantener esa tensión viva es quizá la forma más honesta de recordar que el pasado no siempre se deja leer sin intermediarios. Si alguno de estos casos te dejó con preguntas, coméntalo abajo y dime cuál de estos enigmas te intriga más. Allí podremos seguir explorando juntos en próximos episodios. La noche se guarda un último detalle. En muchos sitios, el silencio no es ausencia de historia, sino una decisión colectiva, de científicos, comunidades y custodios que antepone la vida del patrimonio a la rapidez del dato. Esa decisión puede frustrar a quienes buscan respuestas inmediatas, pero también protege lo que, de otro modo, sería irreparablemente perdido. Cierra los ojos ahora con la imagen de una cámara antigua, sellada por prudencia. Piensa en las líneas que solo el cielo ve, en la losa que refleja tanto un mito como la técnica de un pueblo. Y permite que la incertidumbre sea, por un rato, un abrazo. No todas las preguntas piden ser resueltas esta noche. Deja que el misterio te invite a soñar con posibilidades respetuosas, y que la curiosidad te acompañe hasta el amanecer.